Listo, empezando a grabar entonces. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que haya quedado de, de la clase pasada, algo que no hayan entendido? Si no, continuamos con lo que es la parte teórica de alcanos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, abra el micrófono. Acuérdense que está en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla. A su izquierda tienen el micrófono, así que si quieren abrirlo al micrófono, lo abren y preguntan. Algo que no hayan quedado. Bueno, entonces, en cuanto al tema de alcanos, lo que vamos a continuar viendo hoy, que es la forma en que los vamos a ir viendo a todos los distintos compuestos orgánicos que vayamos viendo, más allá de la estructura, su nomenclatura, ¿sí? Todas sus propiedades físicas y químicas, nosotros vamos a ver en cada familia de dónde obtenemos, o sea, sus fuentes, que pueden ser industriales y de laboratorio, y después las propiedades químicas, que son las reacciones químicas con las cuales pueden llegar a realizar esta familia de compuestos. Entonces, como fuente de alcanos, principalmente vamos a hablar, bueno, la fuente industrial, digamos, es la industria del petróleo. La industria del petróleo y del gas natural. En el caso del gas natural, acuérdense que el gas natural proviene de la descomposición orgánica, o sea, de todo lo que son vegetales y animales, que a lo largo de los siglos se fueron acumulando como gas. Este gas principalmente contiene lo que nosotros llamamos gas natural, es una mezcla de gases que fundamentalmente tiene metano, tiene etano y propano, o sea, los tres gases más pequeños, o sea, hasta 3 carbonos, es lo que nosotros conocemos como gas natural. Generalmente este gas natural es el que nosotros usamos como fuente calórica, o sea que no tiene mucha aplicación, pero más allá de la obtención de calor, por supuesto, de energía. Pero más allá de eso, no tiene mucha más aplicación. Y el resto de los alcanos se pueden obtener de la industria del petróleo, o sea, tanto de alcanos como derivados de estos alcanos o derivados del petróleo, pues llegamos a tener hasta nafta inclusive, ¿no? Entonces, principalmente entonces la fuente industrial es la industria del petróleo y del gas natural. En cuanto a la preparación que nosotros podemos hacer de alcano en el laboratorio, a ver, les voy a mostrar una cosita, a ver, ya les muestro. Si hablemos de eso, ya les muestro un segundo. Bueno, entonces, a ver, minimizo esto. Bueno, entonces están viendo esto como preparación en el laboratorio. Preparación de alcanos. En el laboratorio principalmente lo podemos obtener, hay otras formas también, pero principalmente a mí me interesan dos, que una es la hidrogenación de alquenos, o sea, nosotros tenemos un compuesto como un alqueno, que puede ser el eteno, por ejemplo. Acuérdense, los alquenos son aquellos compuestos que tienen doble enlaces, carbono, doble enlace, carbono. Entonces, a estos alquenos, ahí fíjense que tienen el primer punto, dice hidrogenación de alquenos, lo que tienen escrito ahí es la fórmula general, o sea, la fórmula molecular general de un alqueno, en el cual este alqueno lo tratamos con hidrógeno, ¿sí? Le hacemos pasar una corriente de hidrógeno, parece que el hidrógeno es un gas, con la presencia de catalizadores que pueden ser el platino, el paladio o el níquel, actúan como catalizadores. Acuérdense que estos alquenos, algunos pueden estar en estado líquido, pero la mayoría son gases, y el hidrógeno es un gas. Entonces, para que se puedan haber reacciones químicas, tiene que haber contacto entre las moléculas. Entonces, para ello necesitamos la presencia de una superficie sólida, que puede ser estos metales, como por el platino, el paladio o el níquel, que vamos a ver después que también hay otros catalizadores, estos son los más comunes.
en el cual estos catalizadores proporcionan la superficie de contacto para que pueda ocurrir la reacción entre el alqueno y el hidrógeno. Cuando ocurre esta reacción entre el alqueno y el hidrógeno, en presencia de estos catalizadores, se rompe el doble enlace. Principalmente en el doble enlace, nosotros acuérdense que hemos visto esto, nosotros hemos visto hibridación, uno de los dos enlaces del doble enlace es un enlace sigma y el otro es un enlace pi. El que se rompe en este caso es el enlace pi, que es un enlace más débil, de menor energía, que se debía al solapamiento lateral de orbitales atómicos del tipo P. Bueno, este doble enlace, este enlace pi, molecular pi, es el que se rompe y se adicionan dos átomos de hidrógeno, uno para cada carbono, entonces generando de esa manera un alcano. O sea, va a quedar un compuesto que tiene un enlace simple. O sea, si yo parto, por ejemplo, de un eteno o etileno, que es el nombre común, nosotros podemos llegar a obtener un compuesto de dos carbonos, un alcano, que es el etano. ¿Sí? Entonces se rompe un doble enlace. Bueno, esa es una de las formas que cuando ya veamos nosotros la familia de los alquenos, vamos a ver la misma reacción y vamos a explicar de forma más completa esta reacción, en la cual lo vamos a ver como propiedades químicas de los alquenos, o sea, cómo reaccionan los alquenos. Acá lo vemos como fuente de alcanos, esta reacción, que después en posterior la vamos a volver a ver. La segunda reacción, que también es una reacción muy importante, no tanto acá en alcanos, sino sobre todo cuando veamos alcoholes, es una reacción que se llama hidrólisis del reactivo de Grignard. ¿Qué es lo que reacciona acá? Acá tienen escrito en forma general, tienen escrito un halogenuro de alquilo, o sea, lo que tienen es, tiene un radical R con una X, el X, estamos hablando que representa un halógeno. Puede ser el cloro, puede ser el bromo. Entonces, ese halogenuro de alquilo, es un halógeno unido a una cadena carbonada, el halogenuro de alquilo, va a reaccionar con magnesio, en el cual esta reacción produce un compuesto que es lo que nosotros conocemos como reactivo de Grignard, en el cual el magnesio, ¿sí? Que todas estas reacciones que están viendo en general, no las quiero explicar ahora en forma completa, sino que se lo voy a explicar en este capítulo. Fíjense que dice ahí estudiado en la sección 3.16 del Morrison, esta es la copia del Morrison. Esto se ve más adelante para poder explicarlo de manera más completa, pero acá lo vamos a ver en forma general nada más. Entonces, la reacción entonces de un halogenuro de alquilo con el magnesio me genera un reactivo de Grignard. Y después le agregamos agua, o sea, le hacemos una hidrólisis, en la cual rompemos el enlace con el magnesio y el radical, y se formará el alcano. ¿Sí? Entonces, hay más reacciones de preparación de alcanos, las cuales no me interesan mucho, o sea, lo más importante yo creo que son estas dos, y conocer su fuente industrial. Pero desde el punto de vista del laboratorio, yo creo que con estas dos es suficiente, ¿no? Bien. Demos un segundito, si nos queda con el tintero. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cómo reaccionan ahora los alcanos? Los alcanos, esto es lo que estamos viendo acá, son las propiedades químicas de los alcanos, o sea, cómo reaccionan los alcanos. Bueno, los alcanos tienen una particularidad. A los alcanos también se los llaman parafinas. El término parafinas se refiere a que son compuestos muy poco reactivos. O sea que cuando uno quiere hacer reaccionar un alcano con algo, la reacción es muy difícil. O sea, se necesitan ciertas condiciones para que reaccionen los alcanos, que a veces son extremas. Entonces, por eso es que los alcanos se los llaman parafinas. Son reacciones que por ahí son extremadamente difíciles de hacer, y sobre todo en un laboratorio. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de reacciones de alcano, generalmente estamos hablando de reacciones que pueden llegar a ocurrir dentro de un laboratorio, ¿no? Entonces, una de las primeras reacciones que vamos a ver es la halogenación. Ustedes tienen escrito ahí, en forma general, tienen un alcano, ¿sí? Que está reaccionando con un halógeno, el que figura ahí como X2, eso es un halógeno. Ese halógeno no puede ser cualquier halógeno,
generalmente los halógenos que reaccionan son el cloro y el bromo, ¿sí? En el cual, si yo quiero hacerlo reaccionar con yodo, por ejemplo, el yodo directamente no reacciona con los alcanos, es una reacción que no ocurre. Y si lo quiero hacer con flúor, la reacción es muy violenta, entonces por una cuestión de seguridad no se hace reaccionar directamente con, con flúor. Por lo tanto, los halógenos más estudiados son justamente el bromo y el cloro. En cuanto a la reacción que puede ser cloro y bromo, reacciona con un alcano bajo dos condiciones, que pueden ser una temperatura que está entre los 250 grados y 400 grados centígrados, o sea, ahí están viendo las condiciones en las cuales se realiza la reacción, son calores muy altos. Eso no se puede agarrar ese calor con un simple mechero, entonces necesita trabajar bajo ciertas condiciones donde puedan llegar a generarse esas temperaturas extremas. O lo que dice ahí luz, en realidad es luz ultravioleta, ¿sí? O pueden ser las dos condiciones, o en presencia de alta temperatura o en presencia de luz ultravioleta. Esto va a generar una reacción, que es una reacción que se llama de sustitución, en la cual un átomo de este halógeno, que puede ser cloro o bromo, va a sustituir un hidrógeno del alcano para darme como producto, ¿sí?, un halogenuro de alquilo, o sea, un halógeno que se ha unido a una cadena carbonada con enlace simple, más un halogenuro de hidrógeno, que puede ser cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Ahí lo tienen como un ejemplo, abajo un ejemplo. Tengo un compuesto que se llama isobutano, en el cual este isobutano lo hacemos reaccionar con cloro a una temperatura entre 250 grados o 400 grados centígrados, o presencia de luz ultravioleta, cualquiera de las dos condiciones, y me va a dar como producto la sustitución, ¿sí?, de un hidrógeno por el átomo de cloro. Fíjense que me dan dos productos. Uno, cuando sustituye un hidrógeno en un carbono de un extremo de la cadena carbonada, fíjense, y otro que produce la sustitución de un hidrógeno en un carbono terciario. Acuérdense que nosotros podemos clasificar a los carbonos como terciarios, primarios, secundarios o terciarios. En el primer caso, en el cloruro de isobutilo, el cloro sustituyó un hidrógeno de un carbono primario. Y en el segundo caso, el cloro sustituyó un hidrógeno de un carbono terciario. O sea que en este caso, con este compuesto, me puede dar una mezcla de reacción. O sea, me dan dos productos posibles. Un cloruro de isobutilo o un cloruro de terbutilo. Si quieren, a esto lo podemos nombrar de otra manera. Acuérdense por nomenclatura de alcanos. Si yo no lo puedo nombrar de esa manera, o no me acuerdo cómo nombrarlo, buscaré la cadena carbonada principal más larga, buscaré la cadena carbonada que tenga la mayor cantidad de ramificaciones, ¿sí? Y de acuerdo a eso haré la numeración, empezando siempre por el extremo tal que le dé la menor numeración posible a cada uno de los sustituyentes que tenga esa cadena principal. Entonces, traten después de nombrar, si no lo pueden llegar a nombrar como cloruro de isobutilo o cloruro de terbutilo, nómbrenlo a estos compuestos por la nomenclatura de IUPAC. Bueno, esto ya volvemos dentro de un ratito, vamos a seguir, después vamos a explicar de manera más completa esto, el tema de la halogenación. La segunda forma en que pueden reaccionar estos alcanos, o sea, la segunda propiedad química que tienen estos alcanos, es la combustión. Acuérdense que nosotros hemos dicho, les dije al principio, que el gas natural, justamente, esta mezcla de gases, que eran metano, etano y propano, que nosotros conocemos como gas natural, esta mezcla de gases generalmente se usa para la combustión. La combustión es una reacción química. O sea que en este caso, en un alcano, ahí tienen escrito la forma general de un alcano, reacciona con oxígeno en presencia del oxígeno, ¿sí? Y en presencia de este oxígeno y una fuente de ignición que puede ser una llama, una chispa,
se genera la combustión, o sea, se empieza a quemar este gas. ¿Sí? Es una reacción de oxidación. Acuérdense que toda reacción con oxígeno, nosotros lo llamamos quemar, es una reacción de oxidación, en la cual se van a formar como productos, ¿sí? De esta combustión, dióxido de carbono. Acuérdense que se genera dióxido de carbono cuando la presencia de oxígeno está en exceso. ¿Sí? Por eso la combustión en este caso se llama combustión completa. O sea, tienen escrito ahí ustedes la fórmula general de una combustión completa. O sea que se genera dióxido de carbono, agua, y lo más importante en este caso, energía. Más, ahí lo que le faltaría ahí, podríamos poner más calor, que sería el calor de la combustión. O sea que se genera dióxido de carbono, agua, y lo más importante de esta reacción es calor, que lo podemos poner como Q, más Q mayúscula. La Q mayúscula significaba calor, que en este caso, en la reacción de combustión, es lo que más me importa. Justamente se utilizan como fuente de energía a estos alcanos. Bueno, ahí tienen un ejemplo abajo, ¿sí? Escrito en fórmula general, y abajo tiene un ejemplo específico de un compuesto de 5 carbonos, que sería un pentano, que reacciona con el oxígeno y me genera todos esos productos, dióxido más agua, en la cantidad de moles que están escritos ahí. Lo más importante es que se genera un calor de combustión. Fíjense que abajo, en el delta de H, si se acuerdan de termodinámica, ahí tienen un delta de H de menos 845 kilocalorías, que no me interesan los valores, solamente me interesa que entiendan el significado de eso. Acuérdense que el signo menos, ¿qué significaba? Significaba que la reacción era una reacción exotérmica, que liberaba calor. O sea que esta reacción libera 845 kilocalorías, que es lo más importante del producto de esta reacción. Esta es una reacción de combustión completa. En la guía de trabajo práctico que ustedes tienen ahí que escriban una reacción de combustión completa de un determinado compuesto, lo van a hacer siguiendo esta fórmula general, y también les pide que escriban la reacción de combustión incompleta. Bueno, esa no está acá, así que queda como tarea para ustedes buscar la reacción de combustión incompleta. Acuérdense que la reacción de combustión incompleta es cuando no está en exceso la presencia del oxígeno, por lo tanto, no se va a generar dióxido de carbono, sino se va a generar un gas tóxico que era el monóxido de carbono. Entonces se generará monóxido de carbono, agua y calor. Entonces, busquen ustedes la fórmula general o escriban la fórmula de la combustión incompleta, ¿sí? Eso ya queda como tarea y como parte del práctico. Y por último, como uno de los procesos más importantes de estos alcanos, que es el proceso más importante desde el punto de vista de sus propiedades químicas de los alcanos, que es el proceso de pirólisis o cracking. Si ustedes ven el nombre, la palabra pirólisis quiere decir ruptura por acción del calor. Piro es fuego, ¿sí? Y lisis es romper. O se lo llama también cracking. Cracking quiere decir rompiendo, romper. Entonces, ¿qué es el proceso de pirólisis o cracking? Es un proceso térmico en el cual se someten alcanos de cadenas largas, ¿sí?, a altas temperaturas. Acá tienen entre 460 grados y 600 grados centígrados, inclusive puede llegar entre 500 hasta 900 grados centígrados, que puede ser realizado con la presencia de con o sin catalizadores, depende del tipo de cracking que vamos a hacer. Altas presiones, ¿sí?, en ausencia de oxígeno. Esas son todas las condiciones que tiene que reunir el proceso de pirólisis. Entonces, altas temperaturas, entre 400 y 900 grados, altas presiones y la presencia de catalizadores, en algunos casos, y la ausencia de oxígeno. Este proceso de pirólisis o cracking me va a dar como productos principales de esta reacción, por eso es muy importante esta reacción, este proceso. Me van a dar como productos principales alcanos, me parece que se rompen por acción de calor, van a romper estos enlaces sigma de estas cadenas carbonadas largas para dar alcanos de cadenas más cortas, que se llaman alcanos menores, es lo que nosotros conocemos como naftas.
¿sí? Este es el proceso de producción de las naftas. Son alcanos de cadenas más cortas, o sea, a partir de alcanos de cadenas largas, puedo llegar a producir naftas, ¿sí? En el cual hay alcanos de cadenas más cortas. Puedo producir alquenos, ¿sí? Son estos compuestos, principalmente el eteno y el buteno, ¿sí? Estos compuestos son muy importantes porque estos compuestos van a ser utilizados en la industria de los polímeros. Ustedes el alqueno, por ejemplo, el eteno, que es el alqueno más conocido, el principal alqueno, este eteno, que también se llama etileno, ¿sí? El nombre común del alqueno, del eteno, pueden ingresar en la industria de los polímeros y formar, por ejemplo, polietileno. ¿Sí? El polietileno, cuando uno habla de polímeros, es la unión de muchas fracciones pequeñas para darme un compuesto mucho más grande. Entonces, esta unión de eteno, de moléculas de eteno, ¿sí? Por eso se llama polímeros, poli quiere decir muchos, entonces la unión de muchos de estos ladrillitos de eteno me va a generar una macromolécula que es el polímero. Entonces, a partir del etileno puedo llegar a formar el polietileno. A partir del etileno puedo formar también el policloruro de vinilo, que es el PVC. Entonces, eso todo entra en lo que es la industria plástica. Entonces, por eso es tan importante esta reacción de la pirólisis o cracking. O sea, no solo se obtienen naftas, sino se obtienen compuestos muy importantes como los alquenos, principalmente el eteno y el buteno, que van a entrar en la industria del polímero. Así que ustedes sabrán de la importancia de la industria plástica. Bueno, todo esto proviene a partir de la pirólisis o cracking del petróleo, ¿no? Justamente es la fuente principal e industrial que tenemos de alcanos, ¿no? Y por último, como un subproducto, es el hidrógeno. El hidrógeno hoy en día está teniendo mucho auge porque es una fuente también de energía, el hidrógeno. Hoy en día nosotros ya tenemos, en algunos lugares ya tenemos la industria del hidrógeno en la producción de vehículos, o sea que es una fuente de hidrógeno muy importante. Hoy en día, por ejemplo, acá en Argentina, no tenemos nosotros la industria del hidrógeno, o sea, muchas veces en todo este proceso de pirólisis o cracking, mucho de este hidrógeno que se produce, que se produce como subproducto de la industria de las naftas y de los polímeros, se ventea, o sea, se pierde, ¿sí? Porque no se lo puede llegar a acumular, ¿sí? Porque todavía no tenemos bien desarrollada la industria del hidrógeno. Entonces, como tarea de esta parte de las reacciones de alcano, va a quedar que busquen una fórmula general o la forma de poder escribir una reacción de una combustión incompleta. Y en el caso de la pirólisis o cracking, existen las reacciones de la pirólisis, por ejemplo, de un compuesto como el etano. Eh, entonces, me gustaría que si alguien lo puede hacer, busquen las reacciones de pirólisis o cracking del etano, por ejemplo, y me lo suben al grupo de química orgánica del WhatsApp. Ahí yo les digo si está correcto. Estas reacciones tienen unas reacciones de iniciación, ¿sí? Y después una reacción de elongación y al final una reacción de terminación. Entonces, búsquenla en las reacciones de un compuesto chiquito, por ejemplo, lo pueden hacer como ejemplo del etano, y ahí van a ver cómo es que se forman estos tres productos principales que vemos que he escrito acá del proceso de pirólisis o cracking. Bien, seguimos con otra explicación. Denme un segundito. No sé si tengo otra. No, volvamos a la imagen. Bien. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Si quieren abrir el micrófono.
¿Todo bien? Bueno. Vamos a explicar ahora una partecita que es la reacción de halogenación de los alcanos. Yo creía que tenía... A ver, espérenme un segundito, me parece que yo la tenía. Denme un segundito. Quiero ver una cosa. Ah, acá está. Esto quiere que comparto. Denme un segundito. ¿Hacia dónde me fui? Ya me perdí. Acá está. Denme un segundito, volvemos a la pantalla. Bueno. Acá está. Como le había dicho recién, vamos a explicar específicamente la halogenación. La halogenación, como me he dicho recién, es una reacción, una propia química que tienen estos alcanos, pero, como habíamos dicho, estos alcanos, que nosotros también llamábamos parafinas, que son compuestos que son muy poco reactivos. O sea, si yo tengo que elegir de todos los compuestos que nosotros tenemos en la química orgánica, si tengo que elegir algún compuesto para hacer alguna reacción, si algo que no debo elegir es justamente un alcano. Porque para hacer alguna reacción en un laboratorio con un alcano, es una reacción, son compuestos que son son extremadamente difíciles hacerlos reaccionar. Entonces, más allá de que veamos estas reacciones que ocurren en ciertas condiciones, no son muy buena fuente de derivados de alcanos. ¿Por qué? Porque son reacciones que son difíciles que ocurran. Entonces siempre hay que tomarlo con pinzas estos alcanos, más allá de que uno ve que reaccionan, pero hacerlos reaccionar en un laboratorio es muy difícil. Bueno, volvamos a la halogenación. Esto que van a ver acá, después en cada una de las familias, de muchas de las reacciones que vamos a ir viendo en cada uno de los compuestos, de familias de compuestos, vamos a ir viendo también mecanismos de reacción. O sea, entender un poco cómo ocurre una reacción química. Por ahí nosotros cuando veíamos en química general o en química inorgánica, nosotros eran reacciones, nos proponían reacciones en las cuales nosotros era como una suma y una resta. Esto más esto me da tal producto y no había mucha más explicación. Bueno, en la química orgánica, para mí tiene apasionante la química orgánica, por ahí es donde uno puede llegar a explicar desde un punto de vista teórico cómo ocurren las reacciones y por qué ocurren las reacciones que nosotros proponemos, o por qué no ocurriría una reacción que nosotros proponemos. Entonces, para eso existen mecanismos de reacción. Bueno, uno de ellos es el mecanismo de la halogenación. Bueno, ¿cómo ocurre una halogenación de un alcano? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es un paso que le llamamos paso iniciador de la reacción. Tenemos un halógeno que puede ser cloro o bromo. Habíamos dicho que con yodo no reaccionan, y con flúor la reacción es extremadamente violenta, ¿sí? Por eso es que es difícil hacerlo reaccionar con flúor, ¿sí? Muy peligroso. Entonces, un halógeno, como cloro o bromo, en presencia de luz ultravioleta o a altas temperaturas, entre 250 y 400 grados centígrados, acuérdense que tenemos una molécula de cloro-bromo, es una molécula diatómica, son dos átomos unidos de cloro-bromo unidos por un enlace simple, en el cual, que por la presencia de la luz ultravioleta o acción del calor,
la molécula se rompe, ¿sí? Rompemos el enlace simple, que se llama una ruptura homolítica, ¿sí? Se rompe exactamente en la mitad de la molécula, quedando cada halógeno con su electrón no compartido, ¿sí? Entonces van a generar dos átomos de halógeno, cloro o bromo, y que estos se conocen con el nombre de radicales. ¿Por qué se llaman radicales? Este radical cloro o radical bromo son partículas de alta reactividad. Si ustedes miran, tienen un puntito que se está indicando el electrón desapareado. Acuérdense que todas las partículas que tiene desapareado un electrón son partículas muy reactivas, buscan completar automáticamente, inmediatamente el octeto. Entonces, para ello, vamos al segundo paso. El átomo de cloro, o el radical cloro, o el radical bromo, como lo quieran llamar, va a reaccionar ahora con la presencia de este alcano, nosotros lo vamos a escribir en fórmula general ahí como RH, y en el cual le va a arrancar a ese alcano un átomo de hidrógeno, o sea, el enlace carbono-hidrógeno se va a romper también de forma homolítica, ¿sí? Llevándose el hidrógeno su único electrón, y entonces se va a ocurrir la unión del hidrógeno, de este átomo de hidrógeno con el radical cloro o bromo, para formarse el halogenuro de hidrógeno. Quedando libre un radical alquílico, ¿sí? Una cadena carbonada en forma de radical. Uno de esos carbonos, donde tenía unido el hidrógeno, queda con un electrón desapareado, formándose un radical alquílico. Este radical alquílico es el que va a poder volver a reaccionar con una molécula, ¿sí?, del halógeno, y lo que ocurre es que cuando reacciona con la molécula del halógeno, cloro o bromo, va a tomar o va a romper el enlace del halógeno tomando un átomo de cloro o bromo y formándose el halogenuro de alquilo, o cloroalquilo, o bromoalcano, o cloroalcano, generándose de nuevo un radical halógeno, cloro o bromo, en la última reacción. Tanto la reacción 2 o como la reacción 3 se repiten continuamente. Es por eso que nosotros conocemos como pasos propagadores de la reacción. Este radical generado, el halógeno que se generó en el paso 3, vuelve al paso 2 y así se va repitiendo esta reacción ininterrumpidamente hasta agotar la presencia de alcano, ¿sí?, en la reacción. Por eso se los llaman pasos propagadores de la reacción. O sea, que cuando nosotros hacemos reaccionar, bueno, este es el mecanismo, entonces en general nosotros lo vamos a llamar mecanismos de sustitución, en el cual un halógeno en la cadena carbonada va a sustituir un hidrógeno de esa cadena, generándose como producto final de esta reacción halogenuros de alquilo y halogenuros de hidrógeno, como producto, como subproducto, ¿no? El más importante sería en este caso los halogenuros de alquilo. O sea que este mecanismo de halogenación, la reacción de los alcanos con los halógenos, es una reacción en la cual me permiten obtener halogenuros de alquilo. Estos halogenuros de alquilo en la química orgánica son muy importantes, pero vamos a ver después que estos halogenuros de alquilo no solo lo obtenemos a partir de alcanos, sino que también lo podemos obtener a partir de alquenos, a partir de alcoholes, ¿sí? Y los halogenuros obtenidos a partir de alquenos y alcoholes son mucho más fáciles de obtener que esta reacción. Fíjense las condiciones de esta reacción. Entonces, vamos a darnos cuenta después que cuando nosotros necesitemos un halogenuro de alquilo para hacer alguna reacción en especial, no lo vamos a obtener de esta fuente de alcanos, ¿sí?, porque es muy difícil de obtener, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Sino que lo vamos a obtener, por ejemplo, a partir de alquenos, a partir de alcoholes, que son mucho más fáciles de conseguir, inclusive, esos productos, que un alcano. Bien. Salimos de la pantalla.
Deme un segundito. Y volvemos a la imagen. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Se entendió? ¿Alguien que me conteste? Si quieren pueden abrir. Y ahora vamos a explicar con ejemplos qué se forma por la halogenación por este mecanismo de sustitución. Bueno, vamos a escribir ahora un poquito acá en el pizarrón. Bueno, cuando uno escribe una obtención, por ejemplo, si no se quiere hacer, yo hago, como hemos escrito al principio, vamos a hacer reaccionar metano con cloro. Esta reacción, le vamos a poner las condiciones de reacción. Acuérdense que puede ser plus V o 250 grados a 400 grados centígrados. Cuando uno escribe reacciones en la química orgánica, tiene que escribir todo, tanto los reactivos como las condiciones que se puede ocurrir en la reacción. Y esto me va a dar como producto de esta reacción, me va a dar un compuesto que se llama clorometano o cloruro de metilo. Acuérdense que el grupo alquilo se llama metilo en este caso, o sea que lo podemos nombrar de dos formas, o clorometano, por IUPAC, o cloruro de metilo, más, en este caso, cloruro de hidrógeno. Ahí. Bueno, esta reacción que ustedes ven ahí es muy simple, ¿sí? Acuérdense que se rompió por acciones del calor de la luz ultravioleta, las moléculas del cloro, se generó el radical alquílico, el radical cloro en este caso, y este radical cloro, ¿sí?, reaccionó con una molécula de metano. Esa molécula de metano generó como producto esa reacción el cloruro de hidrógeno y se generó un radical metilo, el cual ese radical metilo vuelve a reaccionar con una molécula de cloro, le arranca, ¿sí?, un átomo de cloro a esa molécula, se genera el cloruro de metilo, ¿sí?, quedando como producto final de esa reacción también un radical cloro que vuelve a iniciar la reacción. Bueno, y eso ocurre indefinidamente hasta que se consume todo el alcano y se va a generar como producto final entonces cloruro de metilo más cloruro de hidrógeno. Ese es un ejemplo. Compliquemos un poquito más el ejemplo, que no es tan complicado para ahora. Si yo hago reaccionar etano, a ver, vamos a editar. Si yo hago reaccionar etano con cloro en presencia de luz ultravioleta o 250 grados o 400 grados centígrados, fíjense un detallecito, para que lo vean. El cloro, fíjense dónde lo puse, ahora no lo puse yo el etano que reacciona con el cloro. Fíjense que ahora el cloro lo puse arriba de la flecha, ¿sí?, de la dirección de la reacción. ¿Eso sabe para qué lo pongo? En la química orgánica muchas veces se pone todo eso en la flechita y eso me sirve a mí para no escribir subproductos. Cuando uno escribe parte de estos reactantes en la flechita, yo solamente escribo en el producto final, en el producto principal de la reacción. Entonces, producto de esta reacción va a ser obviamente cloruro de hidrógeno, ¿sí?, más el compuesto principal, que en este caso va a ser cloruro de etilo. Bueno, vamos a explicar acá un detalle de esto. A ver si lo logran ver bien. Ahí está. Fíjense, acuérdense que cuando empieza la reacción,
yo tengo la molécula de cloro que se rompe y se genera el radical cloro. Este cloro va a ir a buscar de sustituir hidrógenos. Y encuentra, acá por ejemplo, en la molécula de etano, que tiene 6 hidrógenos. Acuérdense la clasificación de los carbonos. Nosotros hemos dicho que los carbonos eran carbonos primarios cuando estaban unidos a un solo carbono. O sea que este carbono es un carbono primario. Y este carbono también es un carbono primario, que está unido a un solo carbono. Un carbono secundario era aquel que estaba unido a 2 carbonos. Denme un segundito. Y un carbono terciario era un carbono que estaba unido a 3 carbonos. Y un carbono cuaternario era un carbono que estaba unido a 4 carbonos. También hay clasificación de hidrógenos. Un hidrógeno es primario, es aquel que está unido justamente a un carbono primario. Un hidrógeno es secundario cuando está unido a carbonos secundarios. Un hidrógeno es terciario cuando está unido a carbonos terciarios. Y un carbono cuaternario, en el cual toda su valencia, o sea, sus 4 enlaces están unidos a carbono, no existen hidrógenos, obviamente, hidrógenos cuaternarios, porque toda la valencia del carbono cuaternario está ocupada uniéndose a 4 carbonos, o sea que no puede haber unión de hidrógeno. Entonces, hay carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, e hidrógenos hay primarios, secundarios y terciarios, y no hidrógenos cuaternarios. Entonces, en este caso, en este ejemplo, tenemos nosotros que el radical cloro, cuando busque sustituir hidrógenos, va a encontrarse con una molécula que tiene 6 hidrógenos primarios. O sea que son 6 hidrógenos iguales. Entonces, puede elegir cualquiera de ellos, ¿sí? Y al elegir cualquiera de ellos, lo puede sustituir, como es en este caso, ¿sí? Eligió un hidrógeno de este carbono y lo sustituyó, ¿sí? Lo reemplazó. Entonces, bueno, eso es una posibilidad. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ahora en vez de hacer reaccionar el cloro con un metano, lo hacemos reaccionar con un propano. En el propano se distinguen 2 tipos de hidrógenos. Hidrógenos primarios, que son de los carbonos que están en el extremo, en el terminal, que son los carbonos primarios. Entonces tenemos 6 hidrógenos primarios y 2 hidrógenos secundarios. Entonces, cuando el cloro quiere tomar un hidrógeno, se va a encontrar con 2 tipos de hidrógenos diferentes. Entonces, puede tomar un hidrógeno terminal o un hidrógeno secundario. Entonces, se van a formar 2 tipos de productos. Entonces, por un lado, puedo obtener el compuesto en el cual se sustituyó un hidrógeno terminal, que nosotros lo vamos a llamar como, podemos llamarlo por IUPAC, podemos decir que se llama 1-cloropropano. O cloruro de N, con minúscula, N-propilo. El N quiere decir que ese cloro está unido a un carbono terminal. ¿Sí? Fíjense que si este cloro reemplazó este hidrógeno o reemplazó este del otro extremo, estamos hablando del mismo compuesto.
¿sí? No es un compuesto diferente, sigue siendo el cloruro de N-propilo o 1-cloropropano, así en un extremo o en el otro extremo, es lo mismo. ¿Sí? Y el otro producto que se puede obtener de esta reacción, como productos principales, serían el 2-cloropropano. 2-cloropropano. O cloruro de isopropilo, así se lo llama también. Acuérdense que el grupo iso en una cadena carbonada de 3, el punto de unión lo tiene en el carbono secundario, por eso se llama cloruro de isopropilo. Entonces se obtienen una mezcla de productos. Y si uno se tiene que poner a analizar, uno dice, bueno, a ver, ¿y cuál se forma más? O sea, ¿qué compuesto tiene, qué compuesto de esta mezcla se forma en mayor cantidad? Y cuando uno analiza, ¿sí?, la mezcla de reacción o la mezcla de productos, se ve que el producto que se forma en mayor cantidad es este. Ese cloruro, ¿sí?, de isopropilo. Si ustedes se acuerdan en el PowerPoint que hemos visto hace rato, habíamos nosotros hecho reaccionar, cuando dábamos el ejemplo de halogenación, habíamos hecho reaccionar también un isobutano, ¿sí?, que había reaccionado con el cloro, y me daba también dos productos de esa mezcla de reacción, o sea, daba una mezcla de reacción. Bueno, acá ocurre lo mismo. Ya a partir de la reacción del propano, en el cual tengo hidrógenos primarios y secundarios, empiezan a aparecer mezclas de reacción. Fíjense que en esta mezcla de reacción hemos dicho nosotros que el producto principal es este. Bueno, entonces ahora vamos a explicar la teoría de por qué da esa mezcla de reacción. Si uno analiza desde el punto de vista de las probabilidades, acuérdense que una reacción química ocurre por un choque entre moléculas. Entonces, si uno analiza esto, y lo ve desde ese punto de vista, de la probabilística, o sea, de la probabilidad, el cloro, el radical cloro, cuando va a reaccionar con la molécula de propano, se va a encontrar con 6 hidrógenos primarios y 2 hidrógenos secundarios. O sea que hay una probabilidad de 3-1, ¿sí?, de encontrar el cloro, de encontrarse con hidrógenos primarios que con hidrógenos secundarios. Pero si uno analiza el producto, se ve que la reacción que más ocurre va en contra de la probabilidad. O sea, es más probable, desde el punto de vista matemático, que se forme, porque hay mucha más cantidad de hidrógenos primarios que de secundarios, es que se forme el producto del cloruro de N-propilo. Pero en la realidad, el producto que se forma mayoritariamente es el del producto secundario. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, se estudió eso, esa reacción, y se dieron cuenta que en realidad no tiene que ver con la probabilidad, sino que tiene que ver con la facilidad con la que el cloro, o el halógeno, o el radical halógeno, arranca a esos hidrógenos para producir la sustitución. Es más fácil de que salga el hidrógeno secundario que el hidrógeno primario. O sea, que no tiene que ver nada que ver acá la probabilidad en lo que ocurre en la reacción química. O sea, será más probable encontrar hidrógenos, ¿sí?, primarios que secundarios, pero son mucho más difíciles de arrancar. Entonces es más fácil arrancar un hidrógeno secundario que un hidrógeno primario. Y si yo, en vez de hacer reaccionar esta molécula, como hemos puesto recién acá, el propano, lo hubiera hecho como hemos visto nosotros al principio, con el isobutano, en el isobutano nosotros tenemos un hidrógeno terciario. Bueno, en el isobutano tenemos hidrógenos terciarios y tenemos hidrógenos primarios.
Bueno, ahí también ocurre lo mismo. El producto que se va a formar en mayor cantidad, ¿sí?, va a ser el producto en el cual se produzca la sustitución del hidrógeno terciario que de los primarios. Y si uno tiene que dar un orden en el cual es más fácil sustituir un hidrógeno que otro, vamos a decir que es más fácil sustituir o arrancar de la molécula un hidrógeno terciario que de un hidrógeno secundario, y por último el hidrógeno primario. Entonces, cuando yo hago una reacción, como en este caso, donde van a sustituir un hidrógeno por un halógeno, ¿sí?, entonces sería una monocloración, así lo llamaríamos, ¿sí?, porque va a entrar solamente un cloro. El cloro, cuando tenga que elegir a alguno de los hidrógenos, lo va a hacer sacando el que tenga mayor facilidad de salida. O sea, va a sacar al secundario y no al primario. Por eso es que se forma en mayor cantidad, ¿sí?, el producto secundario. Más allá de la probabilidad 3-1 que tiene de encontrarse en el espacio el cloro con los hidrógenos primarios que con los secundarios. ¿Se entendió eso? ¿O alguna pregunta? ¿Queda claro? ¿O ya se me han dormido todos? Bien. Bien. Bueno, entonces ahí también en el práctico 2 tienen ejercicios eh, de reacciones, de este tipo de reacciones de halogenación, ¿sí?, con distintos compuestos. Bueno, tienen que pensarlo un poquito ahí en los ejercicios. Entonces traten de hacer los ejercicios y después me comentan si hay alguna duda por el grupo de WhatsApp. Me mandan los comentarios. Lo que sí tratemos es de, por ahí, no sé si la verdad que no lo puedo controlar si están haciendo o no los prácticos, pero si están haciendo los prácticos, mándenme las consultas, fíjense que yo siempre les contesto, así que siempre estoy con el celular encima, así que cualquier cosita me mandan una foto o algo que tengan que consultar o hacer y preguntar a ver si está bien o no, me lo consultan, o algún tema que haya quedado en duda, que me digan, bueno, en la próxima clase lo volvemos a repasar, yo no tengo ningún problema. Así que tratemos de ir avanzando con los prácticos. Bueno, hoy con la parte de, con lo que es la parte de teoría, hoy ya concluimos esto. Hoy de Arcano no es más que esto. O sea que lo único que quería yo era ver un poquito de si habían hecho algo de la nomenclatura. ¿Se acuerdan del práctico que le habíamos dado de nomenclatura? Quería preguntarles si es que se pudo hacer algo de ese práctico. Cosa que quede claro también el tema de nomenclatura, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir nombrando compuestos y, bueno, la nomenclatura ya tiene que quedar clara, ¿no? Así que si alguien tiene alguna pregunta, algo sobre nomenclatura, me dicen, o si quieren vayamos viendo alguno de los ejercicios del práctico de nomenclatura, lo vemos, ¿no? O sea que me avisan nomás, me avisan por acá, a ver qué podemos hacer. Espero un segundo a ver que me contesten. En cuanto a la clase, acá estoy yo con la gente de informática de la UNSA, así que ellos ahora me van a pasar los links, lo vamos a ver cómo los subimos, así que ya 3 clases van a ser subidas, ¿no? Así que con eso ya nos quedamos tranquilos también con eso, que cualquiera que tenga algún problema con el tema de internet lo puede ver después. Bueno.
Profe, Sí, sí, pregunte, pregunte. en un punto nos dice escribir la estructura de los siguientes compuestos. El 37, estoy dudando de la estructura, no sé si la hice bien. A A ver ver, si usted la podría hacer, por favor. dame un segundito que lo busco, porque justamente estaba buscando eso. Era, espera que estoy buscando el PDF de los ejercicios, estamos hablando, ¿no? De nomenclatura. Sí, sí. Bien, dame un segundito, que lo estoy buscando. Acá está. Es el número, estructura de los siguientes compuestos. Bueno, ahí pasa que ahí tienen escrito la nomenclatura de unos compuestos que se llaman cicloalcanos, que todavía no lo hemos visto. ¿Estamos? Entonces, esto lo vemos en la próxima clase, creo que lo vamos a ver ahí en la próxima clase, y, y bueno, o sea que eso va a quedar pendiente todavía. O sea, eso tenían que ir haciendo lo que más pudieran, ¿sí? Así que queda pendiente eso, ¿está? Profe, y el punto 29, donde pide nombrar a los cicloalcanos, bueno, eso también quedaría pendiente, Claro. pero Todo lo que es es el ciclo, único que me faltó. sí, ciclo todavía no hemos visto. Así que vamos despacito. O sea, ahí tienen alquenos, tienen alquinos, tienen un montón de cosas, así que vamos por partes, hagamos lo que vamos viendo nada más. ¿Sí? Por ahí practiquen con el tema de los isómeros, o sea, de 4 carbonos, ¿cuántos isómeros constitucionales de cadena hay? De 5 carbonos, de 6 carbonos, ahí en el trabajo práctico le hemos puesto uno de 8 carbonos, ¿lo han hecho? ¿Es el de 8 carbonos? Acá me preguntan, ¿qué es una cadena lateral? Cuando yo tengo una cadena, cuando tengo que nombrar un compuesto orgánico, yo voy a tener una cadena principal, que es la cadena que tiene la mayor cantidad de carbonos posibles. Y todas las cadenas que quedan, ¿sí?, unidas a esa cadena principal son cadenas laterales, que generalmente son grupos alquílicos. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como cadena lateral. ¿Queda claro? Gustavo. ¿Sí? Bien, 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 bien. ¿Le va quedando claro con el tema de las clases? ¿Algo ayuda? Bueno, eh, bueno, por hoy creo que nada más. No quería avanzar mucho más que esto. Lo que yo denme un segundito, que ya todos, hay algunos alumnos que veo que ya que los conozco, es si pueden llegar a construir esto. ¿Se acuerdan este era el metano, ¿se acuerdan? Esto. Esto tenía hibridación sp3. ¿Sí? Que tenemos que agarrar un temita que es estereoisomería, que es el tema en el cual nosotros trabajamos mucho con este metano, que es la estructura espacial, ¿sí?, y aprender a dibujar bien, ¿sí?, y para que podamos llegar a entender bien lo que es estereoisomería, porque vamos a ver una parte que se llama estereoquímica, en el cual tenemos que adquirir ciertos conceptos, ¿sí?, de estas estructuras en el espacio. Entonces,
Si logran, fíjense, pueden buscarse esas pelotitas de tergopol con unos palillos y logran armar esta estructura. ¿Sí? Lo más, acuérdense que es un tetraedro de base triangular, o sea, está sentada esta pelotita en un triángulo de 3 pelotitas, ¿así? Y una que va para arriba. Pero yo lo giro de la distinta manera y siempre se apoya en 3. ¿Sí? Así que si lo pudieran llegar a hacer, va a ser muy útil que lo tengan cuando estemos en la próxima clase el jueves. Porque vamos a empezar a hablar de estereoquímica también, completamos con cicloalcanos y empezamos con estereoquímica. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos que hacerlo con los ángulos y lo más cercano posible, porque hacer esto es re difícil. No es fácil, es re difícil hacerlo, pero bueno, traten de hacerlo, porque a veces ustedes cuando lo intenten hacer se van a dar cuenta que cuando lo empieza a girar para un lado o para otro, no siempre encaja, o sea que los 3 átomos estén asentados de manera correcta, pero bueno, lo más cercanamente posible para que lo podamos entender. Y si lo pudieran hacer con colores, mejor todavía. Pongan negro, que es el que significa que es el carbono central, y los 4 enlaces con colores diferentes para que los podamos distinguir cuando expliquemos estereoquímica. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces por hoy, nada más. ¿Alguna pregunta? Y ya ahora me voy a hablar con un agente de informática y vemos cómo hacemos con los links. Y bueno, veamos a dónde subimos los videos, que ya esta semana ya los ponemos, si están los 3, los ponemos los 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, saludos y cortamos la transmisión. Con lo de hoy ya es suficiente, ya hemos avanzado. Así que traten de hacer el práctico, traten de sacar una foto y me preguntan. Así que cualquier cosita me preguntan por el grupo. ¿Sí? De algún ejercicio, algo que tengan dudas, yo se los respondo que no tengo ningún problema. Muy bien, hasta luego.